Bienvenidos y bienvenidas a Ha venido a hablar de su libro con Ángel Martín, que nos presenta Detrás del ruido. Lo primero, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás de verdad? No, bien. Sí, además no quieres la verdad. O sea, si lo pongo con la verdad no terminamos. No, bien. Esto es lo típico de... No, es que la gente, ¿no?, que te pregunta, ¿qué tal estás? Tú dices, bueno, bien, no, y ya lo de, es que no quiero que me cuentes, ¿no? Ya. Este rollo que se dice siempre No, de... también a mí puedes... sí me interesa, ¿eh? Tú puedes Sí. decirme lo que quieras. Bueno, también tienes que tener en cuenta si te apetece contárselo a la persona que te está preguntando. También. Que a veces nos olvidamos de eso. Que También. Es, ¿cómo estás? Bien. No, pero dime la verdad. A ti no. A ti no. A ti no te lo voy a decir. Pero bueno, eso ya es Pero como... te la diría. Gracias por venir a presentar el libro. Y bueno, ¿cómo surgió esta segunda obra? Porque publicaste Por si las voces vuelven y ahora viene este. Pues a raíz de una pregunta que hacían mucho en firmas y que me dio por pensar a mí. O sea, después de publicar Por si las voces vuelven, me di cuenta que la pregunta que más veces me hacían en las firmas es, pero ¿y ahora cómo lo haces para que no se repita? O sea, para que no se te vuelva a ir la cabeza. Y de repente me paré a pensar, es verdad que no me he puesto a darle vueltas a cómo lo hago para que no se vuelva a ir al carajo de forma milimétrica. Entonces me puse a pensar en cómo lo hacía y entonces me di cuenta de que realmente lo complicado no es, o sea, recuperarte después de un brote es una movida seria y es un ejercicio que tienes que hacer y tiene su complicación, y luego viene la segunda parte de pasar por algo así, que es que no se repita esa historia. Entonces surge de ahí, de tratar de descifrar lo que estoy haciendo ahora para que no se vuelva a ir todo el carajo, o sea, enseñar cómo funciona el interior de mi cabeza, por si a alguien le sirve de algo, pues que lo use él para lo suyo. ¿Qué es lo que más te ha costado contar de todo lo que hablas en esta obra? No, contar nada. No soy un tipo prudente o que sienta vergüenza a la hora de contar, porque además yo creo que cuando te pones a explicar cómo haces ciertas cosas no te queda más remedio que asumir que vas a tener que contar todo, o sea, ser honesto y ya está. Entonces, probablemente lo más complicado de escribir un libro así es que tienes que masticarlo mucho para poder traducirlo, o sea, para que cualquiera pueda entender el cómo te enfrentas a ciertas situaciones o cómo funciona tu cabeza. O sea, yo creo que todos entendemos cómo funcionan nuestras cabezas, pero si tuvieras que contarle a otro cómo funciona tu cabeza y por qué haces cosas, cómo tomas decisiones, cómo te enfrentas a ciertas situaciones, para que el otro te entienda, necesitas tenerlo muy masticado para asegurarte que eso entiende. Entonces, es verdad que eso te obliga a revisitar ciertos momentos y masticarlos mucho para poder decirte, así es como lo hago yo, así está mi cabeza ahora mismo. Entonces eso es lo más complicado, probablemente, ese trabajo de masticarlo mucho. Dices que se te entienda, al margen de que se te entienda en el libro, ¿te has sentido comprendido en general? Sí, yo sí. Nunca he tenido yo la sensación de ser un incomprendido, ¿eh? O sea, tienes la sensación a veces pero no en esta etapa de mi vida. O sea, es probable que recién salido del hospital tienes la sensación de que no te entienden, pero bueno, tampoco estás muy en condiciones de explicarte en ese momento. O sea, no tienes herramientas y el cerebro está roto. Entonces, no soy alguien que se haya sentido incomprendido, ¿eh? Generalmente yo me he sentido muy comprendido y además he aprendido que si alguien no me entiende, casi siempre es porque me estoy explicando regular. Entonces lo que hago es... Que eso lo dices aquí. Claro, es reformulo un poco lo que estoy tratando de decir hasta que me entiendas y ya está. Entonces no soy alguien incomprendido, no es un punto que podría decir, me ha pasado. Bueno, aquí en este caso te echas la culpa y dices, no se me entiende a mí. Pero me llama la atención que en el libro cuentas cuando estás con gente, bueno, pues gente que conoce tu historia o gente a la que tú conoces, que hay algunos que te dicen, lo primero que te dan consejos, y eso, por ejemplo, no está bien, ¿no? O sea, cuando pensamos que cuando alguien no está bien, tiene algún tipo de problema, esas frases de ánimo, tú crees que lo estás haciendo, que le estás ayudando, pero no. O sea, ¿cómo hacemos esto? Creo que hay un momento donde animar es maravilloso, tratar de que alguien esté calmado, o sea, todo eso obviamente es muy inteligente. El problema creo que es cuando lo dices por la inercia. O sea, cuando simplemente sueltas frases porque consideran que son las frases que hay que decir. No, pero no te preocupes, que ya estarás bien. Porque si me lo estás diciendo por decir o porque crees que toca decir esa frase, no me lo digas. O sea, realmente dime las cosas. Si justo después de decírmelas, yo te pregunto, ¿y por qué lo crees? Y vas a poder desarrollarlo. Pero si no, no me lo digas. O sea, hay muchas veces que la gente viene y te dice,
esto en 2 días se te ha pasado. Y yo creo que si a esa persona le preguntas, ¿por qué en 2 días? O sea, ¿por qué sabes que se me va a pasar? Igual esa persona ya no sabe desarrollar la respuesta. Y de repente es, pues no lo sé, la verdad es que he dicho esta frase porque creo que es la que tocaba. Y después entonces cierra la puta boca. Ya está. O sea, igual es más fácil que estés conmigo aquí sentado que hables por hablar. Entonces, creo que la inercia de soltar frases de relleno pues no ayuda demasiado. Son frases que también se las puede decir uno cuando está mal. Que a veces lo que habrá que hacer o es mejor preguntar a la otra persona y que esa persona te cuente cómo se siente y escuchar, ¿no? Que además es una cosa en la que, bueno, aparte de que lo dices aquí, te lo he escuchado decir más veces, que no escuchamos lo suficiente a los demás. No escuchamos lo suficiente. A los demás y a nosotros. No escuchamos lo suficiente. Entonces, creo que lo primero es escuchar, o sea, usar el sentido común. O sea, dejar de comportarse por inercia con alguien que creas que igual necesita un cable. O sea, si no sabes qué hacer, es más fácil que te acerques a alguien y le digas, no sé cómo ayudarte. Si crees que hay algo que pueda hacer y que te pueda servir ahora mismo, dímelo, y si está en mis manos, pues lo hago. Ya está. O sea, es más fácil reconocer que no sabes qué hacer que tratar de improvisar, a ver, yo creo que es esto, yo creo que es esto otro, yo creo que... Entonces, para eso es imprescindible escuchar. Es que al final cuando estás con alguien, yo creo que todos tenemos la capacidad de notar lo que está necesitando esa persona, que muchas veces pensamos que escuchar es simplemente escuchar palabras, pero escuchar también es prestar atención a la otra persona y ya está, en silencio. O sea, puedes estar escuchando en silencio a alguien que no está diciendo nada y tú vas a ver por la actitud y la forma de moverse y la forma de comportarse si necesita algo, si necesita un gesto, si necesita una propuesta, si necesita un silencio. Entonces creo que escuchar es imprescindible, sí. Esta gente de la que hablabas que te decepcionó cuando lo estabas pasando mal y que hay algunos que te decían, bueno, pero dales otra oportunidad y demás, ¿a alguien se la has dado? Dar en concreto no te sabría decir, no, o sea, no tengo nombres en mente, o sea, no tengo figuras ahora mismo en la cabeza, o sea, suelo hablar en términos generales de gente que siquiera que te falla, gente que desaparece y ya está, no está de la forma que a lo mejor tú consideras que debería estar teniendo en cuenta el nivel en el que se supone que estabais, no tiene más. Entonces, no me paraba a darle una vuelta a la gente que estaba o no estaba, o si he dado oportunidades. La gente que está conmigo, y los que no están, pues no están. Sí. Y ya está. Ya, bueno, que a veces como que igual hay que normalizar también que hay cosas que... Hay gente que estaba y que deja de estar y ya claro, está. pero ni siquiera sucede con eventos muy grandes, ¿eh? O sea, hay veces que de repente hay gente con la que te desconectas y ya está. Que a veces estiramos relaciones que están muertas. Y que no pasa nada. ¿Qué te pasa con esa persona? No pasa nada. Simplemente ya está. Ha dejado de fluir y ya está. Y te puedes encontrar con esa persona y todo muy bien. Sí, que a veces estiramos relaciones por estirar, que me parece absurdo. Dices que no hace falta que pase algo grande, pero sí que es verdad que cuando te pasa algo, como que es cuando te puedes dar cuenta de quién está ahí de verdad y quién no. Y ese momento puede ser complicado, ¿no? De decir, pues yo pensaba que esta persona, no sé, a ti, por ejemplo, que te ha pasado algo muy importante en tu vida, pues es el momento en el que dices, bueno, pues igual no estaba tan acompañado como creía o esa gente que estaba por ahí no era tan importante como creía. ¿Cómo se gestiona eso también, esas decepciones? Bueno, el problema es que a esos que les follen, es que no hay más. Es que lo primero que tienes que hacer es prestar atención en quién sí está. Al resto es que no les tienes que dedicar ni un segundo de tu atención. O sea, no importan. O sea, la gente a la que no le importas, ¿por qué te va a importar a ti? Entonces, el problema es que el cerebro generalmente lo que hace es dedicar mucho rato a quien no está, dedicar mucho rato a lo que no ha pasado. Al que no tienes, ¿no? Y es porque no estás prestando atención a lo que sí está. Entonces, es que yo en mi vida le presto atención a lo que sí está, a la gente que sí está, a la gente que se ha quedado. Entonces, creo que la gente que decide marcharse o decide no estar, es que no merece ni un segundo de tu tiempo, ya está. Obviamente no me refiero, hay veces que hay gente que te escribe o te dicen, pero es que una persona que está mal, cierta persona que está mal me está haciendo la vida imposible, a mí y a los míos, necesito alejarme porque yo no puedo quedarme, porque será súper... Obviamente, lárgate de ahí, quiero decir, es puto sentido común, quiero decir, si que alguien lo esté pasando mal te está arrastrando a ti al fondo del pozo, por supuesto que tienes que largarte. O sea, yo me refiero al sentido común, es decir, a toda esa gente que parece que están contigo a muerte y a la primera de cambio que la cosa se complica y que de repente va a ser
menos interesante estar contigo o un poco más cansado porque tú estás en un proceso un poco complicado, de repente es, bueno, pues ya hablaremos, me voy a ir distanciando. No me refiero a la gente que de repente sucede algo que te empieza a hacer la vida imposible, que obviamente si vas a ser arrastrado, lárgate de ahí cuanto antes y cuando la cosa sea más llevadera, os sentáis, charláis, hablas, ves de qué forma te puedes acercar, si te quieres acercar o no, es sentido común. Pero la gente que a la primera de cambio desaparece porque simplemente tú te conviertes en una especie de cosa que estorba y pesa, es que yo no les dedico ni un segundo. O sea, no creo que el primer ejercicio que tienes que hacer cuando eso sucede es toda la atención en los que sí están ahí. Son los que importan, los otros no. ¿Para qué les vamos a dedicar ni un segundo? Bueno, bien, bien. Buen planteamiento. Claro. ¿El señor Gris qué tal? Nada, eso está bajo control. Todo muy bajo control. Todo muy bajo control. Eso está bien. ¿Qué mensaje, o sea, tú, para el lector, o sea, qué mensaje quieres lanzar? Alguien que coja esta novela, alguien que esté en la librería y diga Ángel Martín, Detrás del ruido. O sea, ¿con qué mensaje quieres, con qué quieres que se quede ese lector o esa lectora? Básicamente aquí es la respuesta a la pregunta que hablábamos al principio. O sea, si tienes curiosidad o estás en un momento en el que creas que no sabes muy bien cómo gestionar ciertas cosas, cómo gestionar el que a alguien le esté sucediendo algo de este tipo, o sea, Detrás del ruido es la respuesta a la pregunta de pero ¿cómo lo estás haciendo para que no se vuelva a repetir eso que sucedió en 2017? O sea, yo lo que me he ido encontrando es mucha gente que de repente tenía la duda de a mí me pasó, al año volvió a pasar, a los 2 años, a los 6 meses, a los 7, a los 5. Entonces, es lo que yo estoy haciendo, o sea, es un viaje por el interior de mi cerebro para que puedas ver cómo gestiono yo las cosas y cómo me enfrento a las situaciones, por si te sirve a ti de algo y quieres copiar al milímetro lo que estoy haciendo yo para que no se vuelva a ir todo al carajo. Bueno, que la gente vea que hay, de que tú has salido. Quiero decir, que puede haber un momento, sí. Esta gente que dices y le ha vuelto a pasar y le ha vuelto a pasar. Sí. O me llamó mucho la atención un caso que cuentas en una firma. Además me hizo gracia lo de cómo es esto de entre ex locos nos reconocemos o algo así, o algo así decías. Como esa chica que la gente de su entorno le está diciendo no, es que siempre vas a estar mal. Claro. O sea, ¿cómo gestionas eso? Bueno, yo creo que la gente tiene que empezar a trabajar bien en cómo utiliza las palabras. Quiero decir, ese es el caso de una chica que viene a una firma con familia y entonces la chica acaba de pasar por un proceso complicado. Y entonces estuvimos hablando, hay un momento, me estuvo contando, y entonces cuando le dije, bueno, ponle calma, o sea, ya poco a poco estarás bien, la primera frase que le soltó a la familia es, bueno, ella tiene que entender que siempre va a estar mal. Y pero ya, ¿a cuento de qué viene esa puta frase? O sea, ¿por qué estás sentenciando ya la vida de otra persona? ¿Y por qué te metes en nuestra conversación? Además, si estoy hablando con ella y no contigo, ¿por qué decides meterte en esta conversación? Entonces, yo creo que mucha gente no mide las palabras que utiliza. Entonces, si tú cuando estás mal, en tu entorno la gente lo que dice es, bueno, es que tienes que entender que tú vas a estar siempre mal, si en el momento de mayor fragilidad tuya lo que tienes esa gente diciéndote que tú vas a estar así siempre, ¿qué sentido tiene eso? Es que no, es que pesa. Eso pesa muchísimo. O sea, te vas a coger a las palabras que te diga la gente en la que confías. Entonces, mide las palabras, claro. Claro, estamos hablando de gente que era importante para ella, que no era alguien que pasaba por ahí, que se metió en la conversación y pero fíjate que en ese momento, incluso alguien que pase por ahí en ese momento y se meta en la conversación, va a influir, ¿eh? O sea, incluso en ese momento, alguien random que pase por allí y diga, wow, yo estuve como tú y eso es para siempre, ya va a estar mal siempre. Incluso ese alguien random que va a hacer que ya te quedes tumbado, imagínate si te lo dice alguien que es con quien tienes que convivir. Eso es el infierno. Creemos que somos muy buenos, pero nos falta empatía. ¿Crees que así como sociedad? Creemos que somos muy torpes. Creo que somos muy torpes. No sé si es empatía o no. Creo que somos muy torpes y que no solemos pararnos a pensar en las palabras que vamos a utilizar antes de usarlas y en el impacto que pueden tener en el otro. Entonces, creo que simplemente hablamos sin haber procesado primero lo que queremos decir y cómo influirá en la otra persona. Entonces, lanzamos la pregunta sin pensar. Y hay muchas maneras de preguntar lo mismo y unas te pueden hundir y otras te pueden echar un cable. O sea, no es lo mismo preguntar ¿sigues mal o qué? No es lo mismo preguntar ¿sigues mal? Que preguntar ¿estás mejor? Es muy distinto. Entonces,
Creo que somos torpes, creo que simplemente somos torpes, nos da un poco igual a veces lo del otro, porque nosotros también tenemos nuestras movidas, quiero decir, entonces tampoco vas a estar todo el día preocupado por lo del otro. Entonces, creo que como sociedad somos torpes. O sea, que no es maldad, en sí mismo es torpeza. Bueno, hay gente que es mala. Bueno, hay gente que es mala. Bueno, ya, hay gente claro. muy mala. Hay gente bueno, muy hay mala. que pensar, ¿no? En este malvada. mundo de color y fantasía, de que todo el hay mundo mala, es bueno y que hay tiene... gente mala y hay gente que sabe que te puede hacer daño y lo va a hacer y va a intentar hundirte y ya está. O sea, lo va a hacer. Hay gente muy mala. Pero creo que en general hay un porcentaje muy grande de torpeza y de no pensar. ¿Verdad que importante es pensar y luego hablar? Pensar es bastante útil. Pensar en general. Pensar en general es bastante útil. Luego pensarlo, pausarlo... Eso ya es para nota. Eso ya es guay, es guay. Eso ya es mucho mejor. ¿Te has encontrado muchas... Tú tienes además un podcast que hablas de salud mental y vas a gente... ¿Te has encontrado mucha resistencia de determinadas personas tal? ¿O al revés, la gente se está notando como que cada vez se quiere abrir más y que no importa contar, igual que cuentas tú lo que te ha pasado? Pues hay gente, o sea, cada vez hay más... Cero resistencias. Y de hecho hay una broma ya recurrente en el podcast que es ya os estáis ofreciendo por encima de vuestras posibilidades. Esto ya no tiene ni sentido. O sea, yo recibo mails de... A mí me ha pasado esto, yo si quieres te cuento, yo te digo cómo... Pero vamos, de todo el mundo, de gente popular y gente menos popular. O sea, no, yo me he encontrado con cero resistencia. O sea, yo la sensación que tengo es que todo el mundo con quien yo voy charlando, que ha pasado por ciertos procesos, está súper abierto a contar cómo ha sido eso y cómo lo hace para gestionarlo por si a alguien le sirve. Yo me estoy encontrando más con eso que con gente diciendo, no, yo no te cuento. O sea, ya que, digamos que ese tabú, ¿no?, que había siempre de, bueno, es que las enfermedades mentales, eso no se dice, o sea, que eso que hace ya tiempo que se trabaja para que se acabe, o sea, que sí que se está notando que es cierto, que cada vez la gente está más abierta y comparte. No sé, por ejemplo, quizás hace años decir que alguien iba al psicólogo nadie lo quería contar y ahora me estoy encontrando con un montón de gente que habla con total normalidad de que va al psicólogo y ya está. Y te cuenta que tiene cita, no, es que no puedo quedar porque tengo cita con la psicóloga. Y a lo mejor eso hace 10 años, no sé, bueno, igual digo 10 años y me dice alguien que no, pero dice, no, eso era impensable y ahora la gente habla con total normalidad. Imagino, yo, si te digo la verdad es que nunca he sido alguien súper pendiente de la salud mental, o sea, no sé con qué normalidad se hablaba hace años de ir al psicólogo o no y con qué normalidad se habla ahora. No soy el ejemplo para mencionar esto porque en mi entorno hablar de salud mental es como que es súper sencillo, o sea, no hay nadie que tenga la sensación que le resulta incómodo porque no hay nadie que vaya a ser juzgado, quiero decir, entonces no... Sí que tengo la sensación cuando hablo con algunas personas que en ciertos ambientes mencionar ciertas cosas todavía está como mal visto, pero eso no es pudor de quien lo está viviendo, sino que es que quien tiene que escucharlo no sabe escuchar. O sea, a ti no te daría apuro mencionar ciertas cosas si tuvieras la certeza de que quien lo escucha no te va a poner una etiqueta o va a comportarse contigo de forma distinta. Si tú tuvieras la sensación de que nada va a cambiar al mencionar que te han ingresado en un psiquiátrico, pues lo mencionarías, porque nada va a cambiar. Si tú tienes la sensación de que mencionarlo va a hacer que te miren distinto y que no sé qué, pues no lo mencionarás. Pero el problema no es tuyo porque sientas vergüenza por decirlo. El problema es de quien no sabe escuchar, no tuyo. De quien te escucha o bueno, de quien no te quiere escuchar. O de quien no te quiere escuchar, claro. Directamente. ¿Y cómo ves la salud mental a nivel, por ejemplo, el psicólogo, ¿no? Que es muy caro, ¿no? O sea, todo esto de como si cuidar la salud mental cuando tienes un problema no es para todos los bolsillos, no es para todo el mundo. O sea, ¿cómo ves? ¿Crees que ¿Cómo podemos mejorar, avanzar en todo esto? No tengo ni idea, no soy alguien que dedique su vida a pensar en cómo mejorar la salud mental. O sea, mi día no está centrado en eso. Yo paso ciertas cosas, hago lo mío, me organizo, te cuento cómo lo hago por si te va bien, pero no soy alguien... O sea, mi experiencia con el psicólogo fue mala, entonces no volví a recurrir a otro psicólogo. Sé que hay psicólogos muy buenos y psicólogos muy malos, igual que hay cómicos muy buenos y cómicos muy malos, no tiene más. Entonces mi experiencia fue mala y no volví a recurrir a ellos. Sé que las herramientas están mal, porque si no los médicos que se dedican a eso y las enfermeras que se dedican a eso no estarían reclamando constantemente que no hay suficientes herramientas para tratar la salud mental. Entonces mi sentido común me lleva a pensar que las herramientas son insuficientes. Y respecto a recurrir a profesionales, si tú crees que te va a ayudar, es que tienes que hacerlo.
O sea, respecto a si es caro o no es caro, estoy convencido, sin saber la media de precios, que tienes millones de opciones. O sea, porque yo recibo incluso muchas veces mensajes de plataformas de gente que está montando gabinetes donde poder ayudar a gente que sienta que necesita ayuda de forma gratuita. Sé que hay gente que lo hace con precios muy asequibles, sé que hay gente que lo hace con precios muy caros, muy inaccesibles para cierta gente. Entonces, creo que al final todo se reduce a tienes que buscar las herramientas, o sea, tienes que priorizar el estar bien con las herramientas que te puedas permitir. Entonces, se está empezando como a montar también un discurso de que ir al psicólogo es inaccesible económicamente, pero no es verdad. O sea, hay muchos psicólogos que son accesibles. O sea, hay muchos psicólogos que una sesión de psicólogo pues no cuesta 80 pavos, cuesta menos. Entonces, y luego hay muchas formas de atender. O sea, yo tengo amigos, por ejemplo, que hacen sesiones incluso de forma virtual y económicamente es más accesible. No estoy diciendo que haya suficientes herramientas, ¿eh? O sea, estoy convencido de que no las hay las suficientes. Estás contando pero todo lo que hay un abanico infinito de opciones para buscar y valorar. Eso sí lo creo. Que no es algo que esté a la orden del día y que sea tan sencillo como comprarte un refresco, por supuesto. No es tan accesible como tomarte un café, por supuesto. Pero claro, ¿cómo funciona? No tengo ni puñetera idea. Claro, yo sé que mi experiencia fue nula, o sea, fue terrible y me busqué la vida por otro lado. Eso es lo que yo sé. Bueno, ya para terminar, estuviste en el almuerzo del Premio Cervantes, en el Palacio Real, con los reyes, con demás escritores. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquella experiencia? Podría contártelo, pero tendría que matarte después. Nos hacen firmar un papel en el que pone que no puede salir nada de lo que sucede en ese almuerzo. Solo lo sabemos las personas que estuvimos ahí dentro. Bueno, pues nos quedamos. Entonces Entonces, es que no quiero que me mates. Lo siento muchísimo, no puedo contar. Hay confidencialidad en lo que sucede ahí dentro. Lo que sucede en el Palacio. Lo que pasa en el Palacio Real se queda en el Palacio Real, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, tío. Enhorabuena por el calor.